El justo por la fe vivirá. En alguna época de mi vida hubo una serie que a mí me gustaba, Cómo duele crecer. Era un padre, no sé si alguien la vio, con hijos y los hijos adolescentes y estaban en el proceso de crecimiento y era un desafío. Entonces, ¿cómo vivo por fe, Señor, en medio de esos retos y de esas etapas que a veces me superan, me pasan por encima? Se supone que tengo que tener respuestas, debo de ser capaz de solucionar cosas, pero las circunstancias a veces son más desafiantes y no lo sé. Entonces, ¿cómo puedo transitar? ¿Cómo logro entender que el justo por su fe vivirá? Y la clave de toda esta serie está en la palabra justo. Porque vamos, no sé si a ti te ha pasado, pero de repente voy al trabajo y veo cómo tratan a alguien en el trabajo y me genera un nudo en el estómago del malestar porque siento que es injusto el trato que le dan. O a veces ha pasado, digo esto con mucho respeto, suelen hacer muchas, tú sabes, controles de seguridad aquí cerquita y una vez recuerdo que salimos tarde de aquí de una actividad y a una de nuestras líderes literalmente estaba sola. Salíamos como a las 10 de la noche, iba en su carro, la orillan y se inventaron un tema absurdo de no tiene literalmente la medida exacta la llanta y estaban ahí queriendo coimar a esta líder. O sea, uno dice, ¿es en serio? Hay mucha situación que uno dice, no es justo, no es justo. Y esas cosas suelen venir a tu vida, chocan con tu vida y tú dices, ¿cómo lidio con eso? Bueno, eso es parte de la conversación que quiero tener con ustedes, si Dios lo permite, durante varias semanas. Hoy vamos a iniciar, entonces hoy espero poner el fundamento de esta conversación. Y en medio de estas conferencias que estuve compartiendo con ustedes, las prédicas, yo les conté, cuando te compartí la serie o el mensaje, ¿cómo quieres ser conocido?, algo que a mí me impacta. El día que la Biblia cuenta, Satanás se presenta delante de Dios a rendir cuenta, y Dios, porque es Dios, no fue Satanás, fue Dios quien puso sobre la mesa el nombre de Job. Porque fue Dios quien le dice a Satanás, oye, ¿ya vistes a mi siervo Job? Qué buen varón, qué buen hombre, ¿cierto? Qué tipazo tan consagrado, tan espectacular. Y Dios apuesta por él, si vale la pena expresarlo así. La confianza que Dios tenía en Job a mí me impresiona. Yo digo, Dios, no confíes tanto en mí porque yo no sé si tengo lo que Job tenía. Pero él dice, Job es el hombre más justo sobre la tierra, no hay otro como él. Entonces ahora Satanás dice, bueno, si tú dices, vamos a ver si es cierto. Y empieza una serie de adversidad. Usted recuerda, se enferma, pierde su familia, sus negocios se caen, una calamidad tras otra. Y en medio de esa debacle, en medio de ese abismo, así, en caída libre, nunca renegó de Dios. Nunca renegó de Dios y el hombre sale bien librado y Dios muestra de que hizo bien en apostar por él. Yo digo, Dios, no sé si no apuestes por mí porque no me atrevo a imaginarme. Hay que estar en los zapatos de Job para entender. ¿Me estoy explicando? Hay que estar en los zapatos de Job. A veces tenemos respuestas de papel porque están prescritas, pero en la práctica no sabemos si seremos o no capaces de responder. Pero Job vivió en justicia. Dios dijo, él es un hombre justo, pasó toda la prueba y Dios lo bendijo. Y yo dije, wow, Dios, tremendo, sobre todo por su apuesta por él. Entonces a mí particularmente me cautivó esa historia, me llevó a meditar hacia adentro y dije, Dios, ayúdame a entender cómo es que se vive en justicia, al punto que te la juegues de esa manera. Otra historia, un joven muy correcto, un caballero de verdad, uno de esos chicos bien formado en casa, muy respetuoso con su novia a la que él ya le había propuesto matrimonio. Su novia aparece un día y le dice, oye, estoy embarazada. Ese joven dice, espérate, que como yo he sido muy respetuoso contigo, yo no te he tocado, yo sé que eso que te está pasando no tiene nada que ver conmigo. Así que la Biblia dice que ese hombre llamado José
porque era un hombre justo, quiso abandonar a su novia, su prometida, de forma discreta. Yo no voy a hacer escándalo, yo no te voy a hacer quedar mal, yo no te voy a exponer, no voy a hacer que pases vergüenza, simplemente me voy a alejar. Y la Biblia dice que él era justo y por eso actuó de esa manera. Entonces ahora el ángel se le aparece a José y José le dice: oye, espérate, lo que te dice es cierto. Lo que tiene en su vientre es obra del Espíritu Santo. Ahora José decide volver y se hace cargo de María. Y se hace cargo de María con todo lo que implica. Y una de las cosas que a mí particularmente me cautivó mientras meditaba en eso es que a veces la gente justa lleva el peso, el precio que se tiene que pagar para que los propósitos de Dios se cumplan. ¿Está conmigo? Eso es un desafío. Porque uno dice: yo quiero ser justo, pero yo no quiero pagar un precio. Es más, me parece injusto que yo tenga que pagar el precio de que lo que Dios planeó se tenga que cumplir, porque no es mi responsabilidad. Pero muchas veces en la Biblia los justos llevan el peso de las cosas que Dios quiere hacer. Diga conmigo: ay, ay, ay. ¿Quién quiere ser justo delante de Dios? Ay, Señor. ¿Te das cuenta del desafío que esto implica? Y Dios nos invita, por ejemplo, en Mateo 6:33, busca el reino de los cielos. ¿Y qué más dice? Y su justicia. Busca el reino de los cielos y su justicia. Entonces vale la pena preguntarnos, y mi sesión de hoy básicamente va a tratar de responder 3 preguntas simples. Hoy voy a poner el fundamento. La primera pregunta es: ¿qué es la justicia para Dios? Porque si me preguntan a mí, para mí respuesta simple: justicia, cada uno debe recibir lo que merece. Simple. Si no te esforzaste, no merece, es lo justo. Si te esforzaste, lo merece, es lo justo. Si te equivocaste, paga lo que debes, es lo justo. Para mí eso es justicia. Pero para Dios las cosas pueden ser completamente distintas. De hecho, cuando yo veo hoy a la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, yo encuentro una serie de palabras, y voy a mencionar 2 de forma particular esta tarde noche, que hacen referencia a la palabra justicia. Perdónenme, yo no hablo hebreo, así que voy a mencionarla nada más. La primera, ya transliterada al español, es mishpat, que se traduce como literalmente juicio o derecho. Un juicio o derecho. Mishpat hace referencia a la justicia y se expresa más de 200 veces en el Antiguo Testamento. Pero no se refiere, tú sabes, a ese juicio que el juez está en la sala sopesando las evidencias para dictar sentencia. No se refiere a eso, no. Es un acto de defensa. Cuando la Biblia utiliza la palabra mishpat, y aparece más de 200 veces, ya te voy a mostrar un par de ellas. Cuando la Biblia utiliza la palabra mishpat, dice: es una acción, es un hecho, no palabras, son acciones. Y la palabra mishpat significa dar un paso adelante para defender a otro. Yo no sé si usted como padre de repente ve el peligro de alguien de su casa, lo ve vulnerable, usted da el paso adelante y los pone detrás de usted para protegerlo. Usted me está captando lo que estoy diciendo. Entonces uno da un paso adelante. Cuando la palabra mishpat aparece, hace referencia a aquellos que salen adelante, dan un paso adelante y protegen a los débiles. Son la voz de los que no tienen voz. Son la mano que necesita el que está caído. Es la respuesta a la necesidad o a la circunstancia de alguien. La palabra mishpat es el acto de defender, es la justicia rectificadora, es la acción de intervenir a favor del débil. Jesús obró en justicia cuando, estando en su trono, nos vio a nosotros perdidos en nuestros delitos y pecados, incapaces de pagar el precio, incapaces de dar la talla. Entonces el Señor da un paso adelante. Él dice: yo entro en la humanidad. Y cuando Él entra en la humanidad, Él abre el camino. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos estar en una correcta relación con el Padre. Y esa correcta relación con el Padre me justifica por la obra de Jesús. Él dice: tú no eres capaz, yo doy un paso
adelante. Yo doy un paso adelante. Por esa razón es que nosotros en nuestra injusticia somos justificados por la obra de Cristo. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque de alguna manera, como creyentes, al entender que somos justificados, el Señor dice: ahora quiero que tú vayas por el mundo. Y obviamente no es que soy justo, pero puedo, dependiendo de Él, puedo ver más de Él en mí. Entonces puedo ir y puedo dar un paso adelante para ser la voz del que no tiene voz. Pero ¿sabes qué es el punto? En lugar de dar un paso adelante y mostrarme como esa respuesta, muchas veces doy un paso al costado y miro al otro lado. Entonces el mundo está en la injusticia cayendo. Cuando yo leo la Biblia, yo veo a Dios muy dispuesto a dar un paso adelante, sobre todo por 4 tipos de personas o 4 grupos muy particulares que son débiles. El primero de ellos son los huérfanos. La Biblia dice que Dios es padre de huérfanos. Entonces, cuando Dios ve a un huérfano, alguien que no tiene padre para que lo forme, para que le provea, para que le cuide, Dios da un paso adelante y dice: yo soy tu padre. Y Dios espera que la iglesia entienda que al representarlo a Él tenemos que dar un paso adelante y hacernos presente. Por esa razón es que usted a lo mejor escucha que en la iglesia muchos hablan de paternidad, luego se distorsiona, pero el punto es: hay una orfandad en el corazón de muchos y no tienen ni idea de cómo se modela una vida cristiana. Pero cuando alguien da un paso adelante y se hace cargo, Dios está revelando justicia. Yo he tenido 2 pastores en mi vida. Mi actual pastor, que me ha enseñado a amar el evangelismo, y mi anterior pastor, que me enseñó algunas cosas, entre ellas el poder hacer algo por la siguiente generación. Él decía, yo recuerdo en estos años, yo estaba todavía muy joven, él decía: nuestros niños necesitan, él era un misionero, ni siquiera era su tierra, pero él decía: nuestros niños necesitan educación, no solo de ciencia, sino cristiana. Ellos necesitan conocer a Dios. Entonces, ¿sabes lo que él hizo? Dio un paso adelante y dio becas a chicos que no podían acceder a la educación. Y eso se requiere recursos. Recuerdo un día, esto lo tengo muy grabado, está predicando, y mientras está predicando, él está diciendo: yo no logro entender. Él dice: yo no logro entender. Tengo sus palabras muy marcadas. Él dice: yo no logro entender cómo puedes dormir tranquilo en la noche sabiendo que hay un niño que no tiene educación. ¿Cómo puedes dormir tranquilo sabiendo que tú has sido bendecido y pudiste financiar la educación de otro niño que necesita conocer a Cristo? ¿Cómo? Y recuerdo en esa reunión a empresarios, porque estaba hablando con empresarios, él le dijo: dormir tan plácidamente sabiendo que hay niños que no han sido abrazados con una educación cristiana, dormir tan relajadamente teniendo todos los recursos. Recuerdo tanto lo que dijo: eso es inmoral. A mí me impactó. Pero yo entendí que cuando alguien está siendo justificado por Dios y entiende que Dios quiere obrar a través de uno, uno da un paso adelante y empieza a vivir en justicia. Entonces uno defiende a los niños porque Dios es padre de huérfanos. Luego dice: Él es el cuidador de las viudas. Ese es el segundo grupo, las viudas. La Biblia dice que Dios protege a las viudas. Hay mujeres que están solas, siendo padre y madre. Hay mujeres que están batallando en su soledad. Y muchas veces la iglesia, en lugar de estar presente para alentar, para tú sabes, fortalecer, la iglesia prefiere dar un paso al costado, y ese no es mi problema. Mira tú cómo lo resuelve. Busca en otro lado ayuda. Nosotros estamos en nuestros asuntos. Hay una iglesia en los Estados Unidos que entendió muy bien esto. Ellos tienen un grupo de mecánicos, voluntarios todos en la iglesia, y tienen talleres. Y obviamente, yo sé, las economías son distintas, no te estoy diciendo que vamos a hacerlo necesariamente así, pero en ese contexto, aunque las economías son distintas, ¿sabes lo que hacen? Hay gente que va
tú sabes, da de baja su carro, va al deshuesadero porque ya no tiene, pero estos mecánicos lo reciben en el taller y ellos le dan mantenimiento y vuelven a, tú sabes, hacer a funcionar los vehículos. ¿Y sabes a quiénes se lo dan? A las viudas, mujeres solas, y no les cobran nada. Y cada vez que se le daña el carro, ellas pueden traerla a ese taller donde se les da el mantenimiento gratuito. Porque de por sí, el tener que lidiar con la educación, con la formación de tus hijos, a veces es un desafío y tienes que ser padre y madre, tienes que poner el pan sobre la mesa. Aún los centavos cuentan y mucho. Pero la mayor parte de las veces, en lugar de dar un paso hacia adelante, damos un paso al costado y nos desentendemos. Y Dios dice: no están revelando mi justicia, no están revelando mi gloria. Y Dios nos invita a entender que Mishpat tiene que ver con dar ese paso adelante. El tercer grupo que la Biblia me enseña que Dios desea cuidar son los pobres. Es más, Él dice: el que le da al pobre, ¿usted sabe lo que dice la siguiente parte? A Dios le presta. Ahora yo le quiero preguntar: ¿usted cree que Dios es buen pagador? ¿A quién le gustaría que Dios le deba? Si Dios paga bien, que me deba a mí. ¿Me estoy explicando? Pero muchas veces vemos al necesitado frente a nosotros y nosotros lo que hacemos es damos un paso al costado. Ese no es mi problema. Es una complicación inmensa el tener que hacerme cargo del pobre. Entonces Dios dice: cuando tú cuidas a las viudas, a los huérfanos y a los pobres, tú estás dando un paso adelante y estás aprendiendo a vivir la justicia de Dios. El cuarto grupo son los extranjeros. ¿Hay alguien que sea extranjero aquí entre nosotros? ¿Sí? Oh, mira, tenemos varios. ¡Wow! Muchas veces el Señor le tuvo que decir al pueblo de Israel: recuerda, tú fuiste extranjero en tierra de Egipto. Y es difícil vivir en otra tierra, dejar tu sangre, tus costumbres, porque circunstancias pasan, y tener que meterte de repente en un mundo donde otros, en lugar de mostrar la justicia de Dios, te rechazan, te minimizan o te maltratan. Entonces Dios dice: hey, déjame decirte, Mishpat tiene que ver con una acción, dar un paso adelante y defender. Por esa razón es que el débil puede encontrar en la justicia de Dios la capacidad de ser fortalecido. Hoy estoy poniendo el fundamento de toda la conversación que vamos a tener. Pero la segunda palabra que aparece, y perdónenme, soy malo para pronunciar, es una palabra ya transliterada del idioma hebreo, transliterada al español, tzedakah, que se traduce literalmente como ser justo. En otras palabras, si yo acciono Mishpat, ese accionar tiene que fluir de quien soy. Porque hay gente que hace las cosas correctas, pero no porque sean correctos. ¿Me estoy explicando? Hay gente que hace las cosas correctas porque es conveniente hacerlo correctamente, porque es favorable hacerlo correctamente, porque es beneficioso hacerlo correctamente, pero no porque desea ser correcto. Entonces, cuando yo entiendo que la otra palabra tiene que ver con el ser justo, es vivir de tal manera que todas nuestras dinámicas de vida sean movidas desde lo que somos. Porque ¿sabes qué sucede cuando haces algo porque tú eres así? Siempre lo harás. ¿Está conmigo? Pero cuando no lo hacemos porque somos así, sino porque de alguna manera lo estamos haciendo, a veces sí, a veces no. Pero Dios nos invita a ser justos. Entonces, cuando hay más de Cristo en mí, cuando Él está creciendo en mí, yo puedo ser justo. Entonces yo doy un paso adelante, no por conveniencia, sino porque así soy yo, porque Él me ha cambiado. ¿Está conmigo? Y Dios desea que seamos justos.
¿Por qué desea que seamos justos? Quiero mostrarle primeramente el Salmo 89, verso 14. En este salmo, ya escrito en español, aparecen estas dos palabras: justicia y juicio. Las dos hablan de justicia, pero la una se traduce como juicio porque es ese mishpat, la acción. La justicia y el juicio son el cimiento de tu trono. Cuando Dios está dejándonos revelar su bondad, Él dice: yo me fundamento no en casualidades, no en circunstancias, no en conveniencia. El cimiento de mi trono es la justicia y el juicio. Y mira la siguiente parte: misericordia y verdad van delante de tu rostro. Cuando Dios dice: yo te estoy justificando, ahora tú puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia, donde siempre habrá una respuesta. Ahora yo te voy a enviar a ese mundo, y en ese mundo que está en oscuridad, tú vas a revelar mi justicia. La misericordia y la verdad son lo que van delante del rostro de Dios. Ahora te voy a decir esto: hay gente que no ve el rostro de Dios en su vida, porque muchos que deberíamos dar un paso adelante, estamos dando un paso al costado. Y cuando damos el paso al costado, el rostro de Dios no se revela. No se revela. La misericordia y la verdad van delante de tu rostro. Él dice: cuando tú vives en justicia, la gente puede abrazar la misericordia. El débil puede decir: fuerte soy, porque hay alguien que le da la mano. El que está en necesidad puede encontrar una provisión, porque hay alguien que le da la mano. La justicia y el juicio son el cimiento del trono. La justicia no es un accesorio de lujo en el reino de los cielos. No, es el cimiento mismo sobre el cual se levanta todo. Un teólogo favorito mío, recientemente murió hace poco, Timothy Keller. Él tiene un libro titulado Justicia Generosa, porque en ese libro él aborda: la justicia no es doy a cada uno lo que cada uno merece. No, la justicia generosa es ¿qué dice Dios? Y mire lo que él dice, lo voy a citar de forma textual. Si Dios es el creador, escúchame, si Dios es el creador, y lo es, ¿estamos de acuerdo? Si Dios es el creador, Él tiene el derecho de propiedad sobre nosotros. Presta atención a eso. Si Él es el creador, Él tiene derecho de propiedad sobre nosotros. Ahora, ¿qué tiene que ver eso entonces con lo que estamos hablando? La justicia es aprender a vivir de acuerdo con ese diseño. ¿Estás conmigo? ¿Qué significa esto, pastor? Porque no te estoy entendiendo. Vuelvo al ejemplo de José y María. Cuando el ángel se le aparece a María y le revela el plan, el diseño de Dios para su vida, ¿usted recuerda cuál fue la respuesta de María? ¿Cuál fue la respuesta de María? He aquí tu sierva, hágase en mí. Yo no voy a cuestionar que eres el creador, y yo no voy a cuestionar que tienes el derecho de propiedad sobre mi vida, mi tiempo, mis fuerzas te pertenecen. Entonces hágase en mí tu voluntad. La justicia es vivir de acuerdo a ese diseño. Señor, aquí está mi vida te pertenece. ¿Qué deseas que haga con ella? Entonces Dios le dice: perfecto. Es cuando Dios interviene. Recuerda, José es justo, pero no quiere avergonzarla. Él se quiere ir, pero Dios interviene. Se le revela el ángel. Ahora él entiende y se alinea y vive de acuerdo al diseño, aunque puede ser sacrificado. Porque la justicia tiene que ver con el hecho de Dios: quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir en obediencia a tu voluntad. Pero ¿por qué es importante para Dios la justicia? Quiero que veas lo que dice Isaías 61:8. Mira lo que dice: porque yo, el Señor, que dice, amo la justicia. Dios ama que hagamos su voluntad. ¿Está conmigo? Dios dice: yo amo la justicia.
Pero la justicia es aprender a vivir bajo la voluntad de Él y disfrutar hacer la voluntad de Él. Entonces, cuando el Señor dice, yo amo la justicia, voy a citar lo que dijo Jesús: si vosotros me aman a mí, ustedes, el Señor estaba diciendo, obedecerán. ¿Recuerdan qué dijo? Mis mandatos. Ahora yo te quiero preguntar algo a ti. ¿Con cuál mandato del Señor tú estás en conflicto? Porque cuando tú estás en conflicto con un mandato que Dios te ha enseñado en la palabra o te ha pedido de forma específica, y tú estás en conflicto con ese mandato y tú sales a la vida, pero tú no estás viviendo ese mandato, entonces tú no estás viviendo en justicia. El rostro de Dios, porque recuerda, la misericordia y la verdad van delante del rostro. El rostro de Dios queda escondido. Y cuando el rostro de Dios queda escondido, la gente no ve la justicia de Dios a través de tu vida. Es más, empezamos a vivir, escúchame, en injusticia. Ok. Con sinceridad, ¿a quienes les resulta difícil perdonar? Levántenme la mano. A los que con sinceridad les cuesta perdonar. La Biblia dice claramente, perdonarás. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. ¿Eso qué significa? Siempre. Entonces, cuando yo estoy en conflicto con el mandato del Señor, porque perdonar es un mandato, y yo salgo a la vida y no doy el perdón, yo dejo de vivir en justicia, empiezo a vivir en injusticia, y el rostro de Dios queda velado. La gente que debería verlo no lo ve, porque ya no estoy yo dando ese paso adelante para mostrar la justicia de Dios. Ya no estoy dando el paso adelante. Cualquiera sea el mandato que el Señor te haya indicado, que la Biblia lo haya revelado y tú estás en conflicto con ello, cualquiera sea el mandato que tú no estás obedeciendo en amor, déjame decirte, es una violación. Estamos bloqueando la manifestación de la bondad de Dios. Escúchame, cuando tú no honras a quien debes honra, estás viviendo en injusticia. Entonces el mundo no ve la justicia. La gente no ve el rostro de Dios. Cuando un hijo no honra a su padre, entonces la gente dice, pero ¿cómo tú me hablas de Dios si yo no te estoy, yo te estoy viendo y tú no estás honrando a tus propios padres, tú los estás abandonando, tú no te preocupas por ellos, tú no estás haciendo nada? Entonces ahí uno se da cuenta que Dios dice, estás bloqueando. Mira, una vez Martin Luther King, ¿usted recuerda a Martin Luther King? ¿Cierto? La gente lo reconoce por ser un activista. La gente decía, oh sí, el activista de los derechos humanos. Pero antes de ser activista, él era un predicador. Él era un ministro. Entonces él estaba en la iglesia. Él dice, estoy abrazando el concepto de la justicia de Dios. Estoy abrazando la verdad revelada por Dios. Pero esa verdad se siente bien aquí, porque aquí obviamente todo es hermoso. Pero cuando salgo de aquí por esa puerta y voy a la realidad del mundo, hay cosas que no encajan. Porque se ve bonito aquí, en ese ambiente espiritual, pero se ve difícil acá, en el día a día de mi vida. Porque él está escuchando, todos somos iguales a los ojos de Dios. Y sale a las calles. Y en la calle se encuentra con una realidad difícil. Porque hay un cristiano que va a otra iglesia, y ese cristiano tiene un color de piel distinta al de él. Él es de tez blanca, él es afro. Y en esa diferencia, el cristiano de tez blanca le dice, espérate, no somos iguales, no somos dignos de caminar en la misma calle. Y si nos subimos al mismo bus, ok, tú te sientas atrás, yo me siento adelante. Entonces él empieza a luchar, porque la justicia de Dios no se está revelando en la vida diaria. Él se siente entendido, conocido por Dios en ese ambiente espiritual de iglesia. Pero cuando sale, esa justicia está velada, porque el otro que va a otra iglesia pero tiene un color de piel diferente, no ve la imagen de Dios. Entonces él empieza a luchar con eso. No entiendo esto. Y es ahí cuando él empieza obviamente su movimiento. Y él dijo lo siguiente, vale la pena que lo leas: la injusticia
En cualquier lugar, diga conmigo, en cualquier lugar. Es una amenaza para la justicia en todas partes. ¿Qué significa eso, pastor? Vamos a ponerlo aquí. Tú vienes a la iglesia. Ok, no tú. Alguien viene a la iglesia y disfruta todo eso. Pero luego va a su trabajo. Y todo el mundo sabe en su trabajo que es cristiano. Pero es un muy mal hablado. Trata mal a sus empleados. No les paga a tiempo. Es más, se inventa de mil maneras robarle lo que por ley les tocaría. La injusticia, ¿qué dice? En cualquier lugar es un peligro, es una amenaza para la justicia en todas partes. Entonces, ese empleado o esa persona que está ahí, que está sufriendo este maltrato de aquel que es cristiano, ¿qué crees que va a decir? Todos los cristianos, ¿cómo son? Son iguales, hipócritas, abusadores, mentirosos. ¿Por qué? Porque la injusticia de uno se generaliza. Entonces, cuando Martin Luther King está saliendo a las calles y se da cuenta que los cristianos de tez blanca piensan diferente, los ven diferentes, él empieza a darse cuenta de que si se acepta ese tipo de conducta, se abraza una injusticia, porque nadie está dando un paso adelante, más bien todos están dando un paso al costado, mirando a otro lado. Nadie da un paso adelante y se hace cargo de las cosas. Miren, escúchame. Cuando terminemos esta serie, yo no te estoy diciendo de que vayas y tú sabes, te conviertas en un revoltoso. Yo no estoy diciendo eso, por Dios. Hay orden. Pero mi intención es que cosas ocurran en tu mente y en tu corazón y te preguntes hasta qué punto estoy siendo la voz de los que no tienen voz y estoy dando el paso adelante para ser la respuesta de Dios en medio de un mundo de tanta necesidad. ¿Cómo podemos vivir nosotros hoy en justicia? Esa es la tercera pregunta. ¿Cómo podemos vivir? Ya sé que Dios ama la justicia, por eso es importante. Ya sé que la justicia tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, porque eso es lo que Él ama, y ese hacer la voluntad de Dios me lleva a dar un paso adelante. Pero la pregunta para cerrar esta noche es: ¿cómo puedo vivir en justicia? Y esta es la primera sesión. Estoy poniendo el fundamento. No hemos entrado de lleno todavía, pero quiero que sepas que este fundamento debería hacerte pensar, porque Dios, el mismo Señor Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Yo les leí hace algunas semanas Miqueas 6:8. No, oh pueblo, lo voy a leer tal cual. El Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Número 1, que hagas lo que es correcto. La palabra correcto se traduce como justo, que hagas lo que es justo. Número 2, que ames, ¿qué cosa? La compasión o la misericordia. Y número 3, que camines humildemente con tu Dios. 3 cosas: hacer, amar y caminar. ¿Cómo puedo vivir en justicia, pastor? Haciendo, amando y caminando delante de Dios. ¿Sabes? Hacer lo justo es el primer paso, pero escúchame, no es suficiente. Hay mucha gente haciendo las cosas correctas, pero no las hacen por las razones correctas. ¿Me estoy explicando? Tú puedes hacer las cosas correctas y aún así estar mal delante de Dios, porque al final solo Dios conoce el corazón. ¿Qué es lo que realmente te mueve a hacerlo? El Señor dice: mira, yo espero que tú vivas en justicia, no para aparentar que todo lo haces bien, sino porque en tu corazón la esencia de ese deseo está ahí. ¿Recuerdas?
Justicia tiene dos conceptos. Uno es dar un paso adelante y hacer algo. Otro, hacerlo porque es lo que fluye del corazón, es lo que soy. Entonces, cuando Dios dice hacer lo justo, hacer lo correcto, nos está invitando a vivir en la integridad de las cosas. Lo que ves es lo que hay. Es lo que somos, es lo que nosotros hemos aprendido. Hemos aprendido, tú sabes, a no engañar. O por ejemplo, hemos dado a nuestros hijos mayores un peso que no damos a todos los hijos por igual. Al hijo mayor, por ser el mayor, hazte cargo de esto, hazte cargo de tu hermano, mira por esto. Y luego cuando vienen los más chiquitos, aunque son de 20, ay, es que es chiquitito todavía. Y luego los hermanos te dicen, ¿y por qué a mí sí y a él no? ¿A alguien le ha pasado? Somos injustos. Entonces Dios dice, hacer lo justo es aprender a mantenerte en el equilibrio y hacer las cosas por las razones correctas todo el tiempo. ¿Sabes por qué necesito a Dios? Porque Él es el espejo en el que yo me veo reflejado y Él me hace ver dónde estoy fallando. ¿Por qué me resulta fácil perdonar a uno y no a otro? ¿Por qué me resulta fácil extender la mano a uno y no al otro? Cuando soy llamado a vivir en justicia. Hacer lo justo es necesario permanentemente y hacerlo por la razón correcta. Dios me dice que tengo que aprender a amar la misericordia. No es solo ayudar por obligación o simplemente para quedar bien. Es aprender a hacer las cosas porque el deseo de hacerlo nace en mí. El deseo de hacerlo nace en mí. Mi corazón está urgido a amar. Y desde el amor quiero hacer todo lo posible por ayudar a otros. Mi corazón me urge. Pero vamos. Hay muchos que hacen las cosas correctamente por las razones incorrectas. Suele suceder que hay una trampa. Solo yo lo hago. Solo yo llego temprano. Solo yo me quedo hasta tarde. Solo yo estoy sirviendo. Solo yo. Y entra un espíritu de victimismo. Nos agarra el síndrome de Elías. Solo yo he quedado. ¿Sabes lo que Dios le dice a Elías? Papito, déjeme pincharle ese globo. Hay 8,000, no se me haga usted solito, ya, no se me haga. Hay 8,000 que tampoco han dejado de hacerlo. ¿Sabes cuál es el problema cuando solo yo lo hago? Y no lo logro entender. Es que esa superioridad moral me hace señalar, es que esos son unos duros de corazón. Es que esos son unos ciegos espiritualmente. Es que esos son pecadores todavía. Entonces esa superioridad moral me hace creer que yo soy diferente. Por esa razón, la tercera cosa que dice Miqueas es, oye, camina humildemente delante de Dios. ¿Sabes qué? No soy juez de nada. No soy juez de nada. Apenas soy un siervo del Rey justo. Si el otro lo hace, no tienes por qué compararte. Y si el otro no lo hace, no tienes por qué dejar de hacerlo. Tus ojos deben estar puestos en Jesús. Lo que haces en justicia, lo haces por amor a Él. Al margen de que otros lo hagan o no. Tú perdonas aunque no te pidan perdón. Tú das aunque otros no den. Tú rindes tu vida aunque nadie más lo haga. Tú tomas la toalla y lavas los pies aunque seas el único. ¿Por qué? Porque eso es la justicia de Dios. Señor, hágase en mí tu voluntad. Y Dios inquieta tu corazón. Entonces, en lugar de dar un paso al costado y desentenderte, das un paso al frente porque tu corazón te impulsa a hacerlo. Y dejas que Dios use tu vida.
permites que Él use tu vida. ¿Estás conmigo? Voy a pedirte que te pongas de pie y que oremos juntos un momento.